efecto rojo, ¿no? Hola, bienvenidos a la sesión 9 de nuestro curso de microeconomía. Continuamos en el tema 6 y como es de costumbre, pues vamos a hacer nuestro pequeño repaso, nuestro breve repaso de la clase anterior. Estábamos viendo la clase anterior pues ya un poco de análisis de largo plazo, ¿no? Y entramos al tema de la empresa y específicamente íbamos a hablar sobre la recta isocosto. Y habíamos mencionado que la recta isocosto nos permite determinar las diferentes combinaciones que un productor puede alcanzar dadas ciertas restricciones. En este caso, ¿cuáles son las restricciones? En primer lugar, el nivel salarial, ¿verdad? Es decir, el salario, y en segundo lugar, el costo del dinero, la tasa de interés. Sería también importante, pero quizás esto un poquito fuera del tema, saber cómo se determina la tasa de interés. La tasa de interés se determina en el mercado, no en el sistema financiero, en el libre flujo pues, de la oferta de fondos y la demanda de fondos, es decir, inversión versus ahorro. Ahora, la recta isocosto, una de las principales características es que presenta pendiente negativa. La pendiente es el precio relativo, ¿no? La pendiente de la recta isocosto es el precio relativo. Los precios de los factores productivos y el costo total desplazan la recta isocosto. ¿Qué quiere decir esto? Regresamos a nuestro pizarrón. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de la recta isocosto, pues tenemos en primer lugar el capital, que está en el eje de las Y, y por otro lado tenemos la mano de obra, que está en el eje de las abscisas. Bien, la recta isocosto tiene esta forma. ¿Cómo está representada la recta isocosto? La recta isocosto es muy parecida a la recta presupuesto que vimos en el análisis de consumidor, pero ahora estamos en el otro lado. Estamos analizando y estudiando el análisis del productor. Entonces, el costo total de una empresa, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al salario multiplicado por el número de trabajadores que necesita la empresa, más la tasa de interés multiplicado por el capital. Entonces, esta de aquí es la relación, ¿no? Costo total es igual al salario multiplicado por la mano de obra más la tasa de interés multiplicado por el capital, ¿no? Como ustedes lo tienen en su pantalla, pues CT no es otra cosa que el costo total. W es el salario, L es la mano de obra, R es la tasa de interés, y K pues es el capital. Es así como nosotros interpretamos la recta isocosto. Aquí está la ordenada al origen. Y luego, pues, a continuación, pues en esta clase vamos a determinar el cálculo de la recta isocosto, cómo determinar el equilibrio del productor, es decir, cuál es el nivel óptimo de combinación de factores productivos que le permiten a la empresa llegar a un nivel máximo de producción, dadas las restricciones que tiene, en primer lugar, la tasa de interés y en segundo lugar, el salario. Y en esas dos restricciones que tiene, hay que tomar en cuenta que una empresa ni controla la tasa de interés y muchas veces, dependiendo de las negociaciones que el gobierno haga con los sindicatos, tampoco controla el salario. Entonces, entremos en materia. Pues como ya habíamos dicho, estamos en la sesión 9 y nuestro objetivo particular va a ser continuar con el estudio de la teoría del productor, que ya lo habíamos abordado en el tema en la sesión 8 y ya habíamos quedado en la parte final de nuestra sesión 8 y habíamos conversado pues sobre la recta presupuesto. Y realizando un análisis de la empresa y sus costos, tanto en el corto plazo como en el largo plazo, ¿no? Pues ahí recordamos lo que hicimos la clase pasada, el horizonte de planificación del empresario.
Generalmente se considera que el corto plazo es un periodo de tiempo que va hasta un año, el mediano plazo es un periodo de tiempo que puede llegar hasta los 5 años y el largo plazo pues es más de 5 años. Aquí solamente vamos a entrar en detalles, vamos a tener dos escenarios, el corto plazo y el largo plazo, ¿no? El corto plazo es menor a un año, el largo plazo mayor a un año. En el corto plazo, como lo vimos en la clase pasada, en función de producción, solamente el capital es constante. En cambio, en el largo plazo, tanto el capital como la mano de obra, como tenemos representada en el pizarrón, ¿no? Capital y mano de obra, van a ser variables. Y vamos a aprender algunos conceptos importantes en esta sesión, como la senda de expansión de una empresa, por ejemplo. Nuestro objetivo específico es que ustedes, al terminar, ¿no? Ustedes podrán explicar la relación que existe entre la producción empresarial y los costos de producción. Lógicamente, la maximización de la utilidad del empresario se va a dar mientras la brecha entre ingresos y costos pues sea la más amplia, ¿no? Pues sigamos. Ahí tenemos a la recta isocosto. En su pantalla, en el lado izquierdo, tienen exactamente la gráfica que yo tengo acá en el pizarrón. Entonces, vamos a determinar, vamos a hacer un poquito de álgebra, que ustedes ya la tienen ahí en su pizarra, en su pantalla, para poder obtener cuál es la ecuación de la recta isocosto. La recta isocosto, ¿a qué será igual? Va a ser igual al costo total menos el salario multiplicado por la mano de obra, y eso va a ser igual a la tasa de interés multiplicado por el capital. Por lo tanto, podemos cambiar y decir, la tasa de interés multiplicado por el capital va a ser igual al costo total menos el salario multiplicado por la mano de obra. Entonces, el capital va a ser igual al costo total dividido por la tasa de interés menos el salario dividido por la tasa de interés multiplicado por la mano de obra. Y aquí tenemos nuestra ecuación, la ecuación de la recta presupuesto. La ecuación de la recta presupuesto. Perdón, la ecuación de la recta isocosto. En el análisis del consumidor, que es muy similar, pues el nombre es recta presupuesto. En el análisis del productor, pues la ecuación es la ecuación o la recta isocosto. Pues ya, como ya dijimos hace un rato, pues, y lo vemos aquí claramente, nos permite alcanzar un nivel de producción, dado pues los recursos que tenga la empresa, es una de las restricciones. Y segundo, dos variables fundamentales, el nivel salarial y la tasa de interés. La tasa de interés controlada por el Banco de México y el nivel salarial, que se negocia pues entre el gobierno y los sindicatos muchas veces, ¿no? CT entre R, en este caso, CT entre R es este punto. CT entre R es este punto y esa es la ordenada al origen. Acá, W entre R, el salario entre la tasa de interés, esto no es otra cosa que la pendiente de la recta isocosto. El salario y la tasa de interés, la pendiente de la recta isocosto. Y aquí ustedes pueden ver cómo una variable que se fija en los mercados financieros va a tener implicaciones en el comportamiento empresarial. Va a tener implicaciones en el mercado. Va a tener implicaciones en las decisiones que tome la empresa para su apalancamiento. Bien, ahora hagamos un poquito el cálculo. Hagamos el cálculo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si nosotros tenemos la siguiente información? En primer lugar, supongamos que el costo total pueden ser, vamos a suponer 30 millones, no vamos a poner nosotros 30, ¿no? Es igual a 30. Por otro lado, vamos a suponer que el nivel salarial, W, es igual a 6. Y la tasa de interés la vamos a fijar en 3, ¿no? 3%. Si nosotros calculamos, ya habíamos dicho que el capital ¿a qué es igual? El capital es igual a CT entre R menos W entre R
multiplicado por la mano de obra. Entonces el capital va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto es el costo total? El costo total es 30, la tasa de interés es 3, menos el salario, el nivel salarial es 6, dividido para la tasa de interés que es 3, multiplicado por la mano de obra, vamos a obtener que la recta presupuesto, perdón, la recta isocosto es igual a 10 menos 2 multiplicado por la mano de obra. Es decir, la ecuación de esta recta, la vamos a poner en rojo, la ecuación de esta recta, que es se la conoce con el nombre de recta isocosto, es K es igual a 10 menos 2 por L. Ahí está. 10 menos 2 por L. ¿Cuál es la pendiente? La pendiente es 2, menos 2, ¿no? La recta isocosto también tiene pendiente negativa. ¿Por qué tiene pendiente negativa? Porque para que la empresa pueda contratar mayor cantidad de mano de obra, necesariamente debido a la limitación de sus recursos, tiene que renunciar al capital. Y si la empresa quiere adquirir más capital, necesariamente va a tener que despedir empleados, entonces va a tener que renunciar a mano de obra, ¿no? Entonces, ese trade-off lo muestra la recta isocosto. ¿Por qué se desplaza la recta isocosto, no? ¿Por qué se desplaza la recta isocosto? Y aquí pues en la pantalla, ustedes van a tener tres gráficas. En primer lugar tienen la recta isocosto 1, luego está la recta isocosto 2 y luego la recta isocosto 3. Vamos a analizar cada uno de esos casos. Voy a borrar, ¿no? Voy a borrar. ¿Para qué? Bien, ¿qué ocurre? Supongamos, en el primer caso hay un desplazamiento de la recta isocosto aquí. Así. Esto ocurre con la recta isocosto. Hay un desplazamiento hacia adentro. La línea original es la roja. ¿Qué ha sucedido en ese caso? ¿Por qué la recta isocosto se puede desplazar así? En primer lugar, vamos a suponer que tenemos el mismo nivel de recursos, el costo total es igual, ¿no? Por otro lado, la tasa de interés en el mercado no ha cambiado, también permanece constante. Cuando pongo una rayita encima de la variable significa constante. Lo único que aquí ha variado, ¿qué es? Es el nivel salarial. El nivel salarial ha sufrido un aumento. Entonces, como el nivel salarial ha sufrido un aumento, tomando en cuenta que tanto los recursos que tiene la empresa como la tasa de interés en el mercado permanecen constantes, lógicamente, lo que ocurre es que vamos a poder contratar menor cantidad de personas. Y como se va a poder contratar menor cantidad de personas, lo que hace la recta isocosto es un desplazamiento hacia adentro. Un desplazamiento hacia adentro. Es lo único que hace, ¿no? Ahora, en el segundo caso, que es la gráfica, que es recta isocosto 2, ustedes tienen lo siguiente, ¿no? Tienen lo siguiente. Vamos a tener esto. ¿Qué ocurre en ese caso? Cuando hay un desplazamiento, cuando hay un cambio de la pendiente de la recta isocosto y ha ocurrido esto. En ese caso, en primer lugar, el costo total también ha permanecido constante. En este caso, el nivel salarial ha permanecido constante, pero aquí lo que ha ocurrido es que la tasa de interés sube. A lo mejor el Banco de México provocó pues que la tasa de interés suba. Y si la tasa de interés sube,
las personas o las empresas, perdón, fundamentalmente las empresas, van a apalancarse financieramente en una proporción menor. Por lo tanto, van a demandar menos capital y por esa razón la recta isocosto sufre un desplazamiento hacia la izquierda. Ese es el caso que ustedes tienen en su pantalla en la segunda gráfica, en la gráfica que está en la parte superior derecha. En la parte superior derecha. Pero hay un tercer, se puede decir que hay un tercer caso. El tercer caso se da cuando la recta isocosto tiene esto. Cuando la recta isocosto tiene un desplazamiento hacia la derecha. ¿Qué sucede si hay un desplazamiento hacia la derecha de la recta isocosto? Si hay un desplazamiento hacia la derecha de la recta isocosto, significa que la empresa tiene más recursos, tiene una mayor cantidad de recursos para alcanzar un mayor nivel de factores productivos y por ende un mayor nivel de producción, pero el nivel salarial no ha sufrido modificación en el mercado y la tasa de interés, por eso permanece constante, y la tasa de interés tampoco. Entonces es así que vemos un desplazamiento en forma paralela y hacia la derecha, ¿no? De manera positiva, ¿no? Ustedes pueden hacer el ejemplo contrario, el ejercicio contrario. Pueden suponer en cambio de que va a haber un aumento, en primer lugar, en el primer caso, en la recta isocosto 1, de que ¿qué pasaría si hay un aumento del nivel salarial? La recta isocosto va a cambiar de pendiente, pero hacia afuera. Perdón, ¿qué pasaría si hay una disminución del nivel salarial? De hecho, eso es lo que busca la flexibilización laboral. La flexibilización laboral busca que el nivel salarial pues sea menor, ¿no? Y si la carga sea menor también para la empresa. Entonces la recta isocosto se va a mover hacia afuera, ¿no? Pero la ordenada del origen se va a conservar. ¿Qué pasaría en el segundo caso si la tasa de interés en vez de subir baja? Entonces, obviamente, si la tasa de interés baja, va a haber una mayor demanda por inversión. ¿Y qué pasaría, en cambio, en el tercer caso, si la empresa tiene menor cantidad de recursos monetarios? Entonces, el nivel de producción que puede alcanzar debido a la limitación de esos recursos monetarios va a ser menor porque va a poder demandar menor cantidad de factores productivos, ¿no? Eso es básicamente el análisis del movimiento de la recta isocosto. Y pues ahí vemos que dice que en la gráfica 1 la recta cambia de pendiente debido a un aumento del salario, que W, como ya sabemos, es salario, ¿no? Representa el nivel salarial. En la gráfica 2 se incrementa R, que en este caso R pues para nosotros es la tasa de interés. Y en la gráfica 3 un aumento de los costos totales desplaza la curva de costo total hacia la derecha, ¿no? El Z desplaza hacia la derecha, es decir, ZT se incrementa, ¿no? El equilibrio del productor. Así como en el consumidor existe un equilibrio, ese equilibrio se daba en la igualación de las pendientes que le permitía al consumidor alcanzar determinado nivel de satisfacción. En el productor, el equilibrio del productor se da cuando la tasa marginal de sustitución técnica, que representa la pendiente de la curva isocuanta, es igual a la pendiente de la recta isocosto. Y nosotros, pues, ahí tenemos una gráfica como la que voy a hacer a continuación. En la pantalla tenemos una gráfica como la que voy a hacer a continuación. Algo así, ¿no? Y aquí está. E, en este caso, representa el equilibrio del productor. Acuérdense, no confundir el equilibrio del consumidor y el equilibrio del productor con el equilibrio del mercado, ¿no? Son dos cosas diferentes, tres cosas diferentes. Bien, a este nivel de capital y a este nivel de mano de obra, podemos decir que el productor se encuentra en equilibrio. ¿Cuándo se da eso?
Simplemente se da cuando la tasa marginal de sustitución técnica, que es la pendiente de la recta isocuanta, es igual a la pendiente de la recta isocosto, como lo tenemos a continuación. La tasa marginal de sustitución técnica es igual a la pendiente de la recta isocosto. La curva del producto total, ¿no? Ahí vemos una curva celeste. Esa curva celeste representa al producto total. La curva del producto total, que se la conoce con el nombre de isocuanta, es alcanzada por la recta de restricciones, salario y tasa de interés. Esas son las restricciones de la recta isocosto, ¿no? La recta isocosto son las restricciones que tiene la empresa para poder demandar esos factores productivos. Y el equilibrio del productor representa el nivel de producción óptimo, dado un nivel salarial y la tasa de interés. Incluso las negociaciones de los salarios no solamente se hacen entre los sindicatos y el gobierno, sino entre la gerencia y los empleados, ¿no? Esa es fundamentalmente, ¿no? Acuérdense, el equilibrio del productor representa el nivel de producción óptimo, dado un nivel de salarios y de tasa de interés que constituyen las restricciones que las empresas tienen para poder desarrollar su producción. Esto es fundamentalmente el equilibrio del productor, ¿no? Algo muy importante. Acuérdense, cuando nosotros hablábamos pues que del horizonte de planificación, ¿no? El horizonte de planificación, al principio de la clase habíamos dicho que era de dos tipos, de corto plazo y de largo plazo. El corto plazo pues es menor a un año, ¿no? Pero las empresas no se crean para luego deshacerlas en un año. Las empresas se crean para tener un horizonte amplio, ¿no? De por vida. Nunca alguien crea una empresa para pensar de que después de aquí 5, 10, 15, 50, 20 años pues ya no va a seguir en el mercado. Al contrario, se hace todo lo posible y se lucha con todas las herramientas disponibles, ¿no? Todas lícitas, para tener una cuota de mercado. El análisis de largo plazo, el capital y la mano de obra son variables. Las empresas no se quedan de forma estática. Las empresas comienzan a producir y buscan tasas de crecimiento, se proyectan. De hecho, cuando todos los emprendedores pues realizan algo que se conoce con el nombre de plan de negocios, y en el plan de negocios nosotros podemos observar ya cuál es el horizonte que se tiene planificado, que la empresa va a seguir, ¿no? A 1 año, 2 años, 5, 10, cómo va a ir el cambio de su infraestructura, ¿no? Entonces, las empresas crecen en el tiempo y buscan alcanzar mayores niveles de producción, Cuando esto ocurre, ya estamos hablando de un análisis de largo plazo. La única forma de poder alcanzar mayores niveles de producción en un tiempo mayor a 1 año es que la empresa desarrolle su senda de expansión. Esa senda de expansión empresarial la vemos representada en la gráfica del lado izquierdo. Cada una de las curvas celestes son curvas isocuantas. Cada una de esas curvas representa un nivel de producción que la empresa ha alcanzado, ¿no? Y lógicamente, mientras más alejado esté ese nivel de producción del origen significa que es un nivel mayor. Por esa razón, nosotros vemos en la parte inferior del gráfico que nos dice que la producción total de la curva isocuanta 2 es mayor que la producción total de la curva isocuanta 1, y eso es mayor que la producción total, ¿verdad?, de la curva isocuanta, pues que la hemos llamado sub 0, ¿no? PT sub 0. Las empresas logran alcanzar mayores de producción en el largo plazo, entonces podemos modelar la senda de expansión empresarial. Pero en ese largo plazo, ¿qué ha ocurrido? En ese largo plazo ha ocurrido que tanto la mano de obra como el capital han ido aumentando. A diferencia del análisis de corto plazo en función de producción, en donde el capital y la infraestructura se mantiene constante y lo único que cambia es la mano de obra, ¿verdad? Y esa mano de obra se mantiene pues en movimiento, es totalmente variable, ¿no? ¿Qué nos dice esta gráfica? Veamos a continuación. Voy a borrar aquí. ¿Qué nos dice esta gráfica? Vamos a hacer aquí un poquito más grande.
Vamos a poner aquí costo total. Acá también la vamos a hacer un poquito más grande. Mano de obra, ¿no? Bien. Entonces tenemos algo como lo que sigue, ¿no? Aquí tenemos CT y R. CTR. Aquí este punto también lo podemos sacar. Lo podemos sacar con matemática simple. Lo vamos a obtener para que también le vamos a poner aquí este punto. ¿Cómo lo obteníamos? Nosotros teníamos que el capital es igual a CT al costo total dividido por la tasa de interés menos el salario dividido por la tasa de interés multiplicado por la mano de obra. No, entonces, en el primer caso, la ordenada al origen decimos, si L es igual a 0, lógicamente, si L es igual a 0 multiplicado por W entre R, esto se hace 0, tenemos que el capital es igual a CT entre R. Y eso es lo que tenemos aquí. Esa es la ordenada al origen del capital. Saquemos el punto de la recta isocosto que corta con el eje de las abscisas. Tenemos lo mismo, vamos a hacer exactamente lo mismo. Que corta con el eje de las abscisas. Bien, en ese caso tenemos, ¿qué ocurre si K es igual a 0? ¿Qué ocurre si K es igual a 0? Si K es igual a 0, tenemos que 0 es igual a CT entre R menos W entre R multiplicado por L. Pasamos al otro lado, pues, W entre R, y tenemos que W entre R multiplicado por L es igual a ZI por R. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, L ¿a qué va a ser igual? L va a ser igual a CT entre R. CT entre R. Vamos a borrar aquí. Aquí es L. Multiplicado por R entre W. Y ahí sí, se va y se va. Y esto de aquí nos queda CT entre W. Que es el punto que está aquí. CT entre W. Ya, entonces ya sabemos que la ordenada al origen de la recta isocosto es el costo total entre la tasa de interés. Y el punto de la recta isocosto que corta al eje de las abscisas, en este caso a la cantidad de mano de obra, va a ser igual al costo total dividido para el salario. Muy bien. Ahora sí voy a borrar esta demostración. Bueno, no es tan importante, no que hayamos obtenido eso. Lo importante es que ya saben cuál es el punto. Ya saben cuál es el punto de la recta isocosto que corta con la mano de obra. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué sucede si aumenta el costo total? ¿Qué sucede si aumenta el costo total? Es decir, si aumenta el nivel de recursos que tiene la empresa, pero tanto la tasa de interés como el salario permanecen constantes. Va a ocurrir esto. Y si eso ocurre, vamos a poder alcanzar, este es PT0, un nivel de producción mayor, que en este caso es la producción total 1. Y aquí tenemos E'. Ahora,
¿Qué ocurre, nuevamente, qué ocurre si una vez más en el tiempo, pueden ser esto después de 2 años, después de 5 años, la empresa puede obtener más recursos o tiene más recursos y sigue la tasa de interés constante y el nivel de salarial constante, que son de alguna u otra forma también variables macroeconómicas? Por eso es importante la estabilidad económica, ¿no? Por eso se busca tanto la estabilidad económica, porque la estabilidad económica le permite planeación al empresario y por otro lado más certidumbre. Entonces, esto lo que va a ocurrir es lo siguiente. Ahí vamos a tener la nueva recta presupuesto, perdón, hizo costo, y acá E', E2'. La unión de esos tres puntos, y lo voy a poner con otro marcador, si unimos esos 3 puntos, esto de aquí es lo que se conoce como senda de expansión empresarial. Es la senda de expansión empresarial. Ahí está. Entonces, vamos a poner aquí CT', R, y acá, este punto acá, que ya no se ve casi, vamos a poner aquí CT2' entre R, por decir algo, ¿no? Acá, CT', W, y acá un punto por acá, CT2', W. Esa es la senda de expansión empresarial. Lógicamente, si aquí tenemos K y acá L, acá vamos a tener K', L', y acá vamos a tener K2', por acá vamos a ponerle para que L2'. Hemos podido alcanzar un mayor nivel de capital, hemos podido contratar mayor cantidad de personas. ¿Por qué? Porque hemos ido creciendo a través del tiempo, ¿no? Ese es el principio empresarial también, ¿no? Ir expandiéndose a través del tiempo. Pues bien, con eso pues hemos concluido, después de un análisis bastante un poquito abstracto, pero un análisis muy interesante de lo que es la teoría del consumidor, ¿verdad? Que busca pues, el nivel de satisfacción empresarial. Por otro lado, la teoría del productor, el nivel de satisfacción del consumidor, y la teoría del productor, que nos muestra cómo pues el empresario puede alcanzar niveles óptimos de producción tomando en cuenta que tiene ciertas restricciones, como son pues los salarios, la mano de obra y pues los recursos que tiene dentro de la empresa, ¿no? Vamos a entrar a otro tema. Vamos a hablar ahora sobre la distribución del ingreso y la riqueza, ¿no? La distribución del ingreso y la riqueza. Como ya se los había dicho en la primera clase, el objetivo fundamental de una economía de libre mercado, ¿cuál es? Es básicamente lograr una eficiente asignación tanto de factores productivos como de bienes y servicios. Lograr una eficiente asignación de factores productivos y de bienes y servicios. ¿Qué ha ocurrido? Hay concentración de riqueza, no solamente en nuestros países, sino en el mundo. La concentración de riqueza es tal que se considera que el 20% de la población mundial consume el 80% de lo que se produce en el mundo y el 80% de la población mundial apenas logra consumir el 20% de lo que se produce en el mundo. Por esa razón, pues también hay hay estos movimientos que se oponen al libre mercado, ¿no? Hay estos movimientos que no consideran que esa es la vía. ¿Por qué? Porque se ve pues que hay una estructura oligopólica que predomina en la economía mundial, ¿no? Que predomina en la economía mundial. Y eso es lo que ha provocado un nivel alto de concentración de la riqueza. Dada esta concentración del ingreso en el mundo,
y los altos niveles de pobreza existentes, ¿qué ocurre, qué sucede con los gobiernos? Los gobiernos han buscado fomentar programas de redistribución. Por eso, por ejemplo, en Europa se habla del estado de bienestar, ¿no? El estado de bienestar significa pues que todo el mundo tenga acceso a salud, a educación y pues una vivienda digna, ¿no? Por eso también se discute mucho si el sistema de salud en un país debe estar en manos privadas o en manos públicas. Por ejemplo, hay sistemas de salud que están en manos del Estado, pues en países como Canadá, como Francia y casi en Inglaterra, en Europa, ¿no? Fundamentalmente. En Estados Unidos existen hospitales públicos, pero también existen hospitales privados. Y hay una amplia discusión sobre la privatización pues, de los seguros médicos, ¿no? Se consideran que no son eficientes, otros consideran que sí son eficientes, y hay mucha discusión con respecto a ese tema. Pero el Estado busca de alguna u otra manera planes de redistribución, porque es la única forma de lograr estabilidad y una estabilidad social. Y estos planes de redistribución, debido a la concentración de la riqueza, pues pueden ser, en Estados Unidos fundamentalmente existe pues el impuesto sobre la renta, los programas de sostenimiento del ingreso y la provisión de bienes y servicios debajo del costo de producción, ¿no? La provisión de bienes y servicios debajo del costo de producción. Cuando nosotros hablamos de distribución del ingreso, en economía hay una forma de poder determinarlo, que es a través de la curva de Lorenz. No va a ser tema de nuestro curso de microeconomía, ¿no? Sería pues entrar a muy a detalle sobre ese tema, ¿no? Y seguro pues en un curso más avanzado de economía lo van a poder estudiar. Pero aquí lo importante es entender que una de las cuestiones que se le ha reclamado al mercado es que el mercado no está logrando lo que en teoría dice, ¿no? De alguna u otra forma. ¿Por qué? Porque en el mundo existe concentración del ingreso y una mala redistribución. Acuérdense, una economía de mercado eficiente donde se fomenta la libre competencia debe llevarnos a una eficiente asignación de factores productivos y de bienes y servicios. Ahora bien, por un lado tenemos los impuestos sobre la renta. Los impuestos sobre la renta pueden ser progresivos y de tres tipos, ¿no? Son progresivos, regresivos y proporcionales, ¿no? Son fundamentalmente, el impuesto a la renta puede ser de tres tipos. Ahora, un impuesto, como ya lo vimos, también puede ocasionar distorsiones al mercado. Un impuesto puede ocasionar distorsiones al mercado. Lo importante que es que ese impuesto logre captar recursos de las personas de más alto nivel de riqueza en una sociedad y a través de la captación de esos recursos los logre redistribuir en aquellas personas más vulnerables de esa sociedad. Entonces, de acuerdo a los impuestos sobre la renta que se aplican con el objetivo de lograr una redistribución del ingreso son los impuestos progresivos, los impuestos regresivos y los proporcionales. El ICR progresivo grava el ingreso con una tasa marginal que aumenta con el nivel de ingreso. O sea, se grava con una tasa mayor de impuestos quienes tienen un nivel salarial o generan un nivel de riqueza muchísimo mayor. El impuesto sobre la renta regresivo, en cambio, es al revés. Grava el ingreso con una tasa que desciende al bajar el mismo, es decir, al bajar el ingreso. Un impuesto regresivo significa, un ISR regresivo es gravar con una menor proporción, una tasa impositiva a las personas que ganan menos en una sociedad. Y el ICR proporcional grava el ingreso con una tasa constante, independientemente de los ingresos que tengan, ¿no? Cualquiera de los tres tipos de impuestos que decide el gobierno, porque eso ya es una cuestión de política fiscal, todos los encargados de generar la política económica en un país son aquellos que hacen el estudio para determinar qué tipo de impuesto sobre la renta y qué tasa se debe de imponer a la economía. En primer lugar, para no impactar tanto y no ser tan recesivos en el sector privado, y en segundo lugar, para que los recursos sean suficientes, ya sean para financiar el déficit del gobierno o, en este caso, como lo estamos observando,
para lograr una eficiente redistribución. Pero no solamente los impuestos, es la única herramienta o la única forma que tiene un gobierno para poder redistribuir. No solamente son los impuestos. Existen 3 tipos de programas de sostenimiento fundamental, 3 tipos de programas. Los de seguridad social, el seguro por desempleo y los programas de bienestar, ¿no? Esta cuestión de la seguridad social es algo que muy trascendental en un país, ¿no? ¿Por qué? Porque si no existe una seguridad social que respalde fundamentalmente a ese segmento de la población que ha trabajado durante toda su vida, que cuando llega a una edad adulta necesita jubilarse y tener una vida tranquila, pues ese país pues no es viable. Los sistemas de seguridad social en América Latina pues son sistemas de seguridad social muy frágiles. No son sistemas de seguridad social que le han permitido a estos países darle una tranquilidad a sus habitantes. Pero hay que ir mejorando, ¿no? La seguridad social hay que irla modernizando hasta que logre su objetivo fundamental, que es pues el bienestar. Segundo, ahora que estamos en época de crisis, en Europa existe algo que se conoce con el nombre de seguro de desempleo. En su libro Joseph Stiglitz, ¿no? de Joseph Stiglitz, cómo hacer que la globalización funcione, él menciona un poco esto, ¿no? La diferencia de un desempleado en los países en vías de desarrollo y en los países desarrollados es que en los países desarrollados ese desempleado tiene su seguro. Queda desempleado, pero se le abona una cierta cantidad que en función de sus salarios, una cierta cantidad de dinero, de ingresos, el gobierno los abona, para que de esa manera, pues, en el lapso de que encuentra otro empleo pueda tener una tranquilidad y no sea dependiente de nadie, ¿no? De otras personas, ¿no? Entonces, el seguro de desempleo es básico en un país. Pero en cambio, en los países en vías de desarrollo no existe el seguro de desempleo. Al no existir el seguro de desempleo, lo que ocurre es que cuando una persona pierde su trabajo, pierde su plaza, esa persona pues queda totalmente desprotegida y es una persona vulnerable en el sistema económico, con muchas preocupaciones y por ende disminuye mucho hasta incluso su autoestima, ¿no? Una persona que pierde el empleo y que tarda demasiado tiempo, además de no estar protegida, ¿no? Como en los países en vías de desarrollo, y que tarda demasiado tiempo en conseguir otro empleo, es una persona también que después de un lapso de tiempo ya no busca. Entonces, también eso trae un costo alto para un país, ¿no? Los programas de bienestar son impulsados por el gobierno para complementar la seguridad social. Por ejemplo, no solamente a través de la seguridad social se puede generar bienestar. Existen otros programas, aquí pues no es objetivo de la clase pues mencionar todos los programas sociales que existen o que podamos conocer, pero existen programas como los cupones para la alimentación y los programas de ayuda económica para ancianos, ¿no? Por mencionar algo. ¿No? En Europa pues existe, cuando llegan los migrantes, llegan cierta cantidad de migrantes, existen pues estos lugares donde la gente puede ir a comer, ¿no? Puede ir a comer sin ningún costo. Muchísimas ONGs también, ¿no? Que si bien es cierto no dependen del gobierno, pero también son un respaldo para lograr pues un bienestar en aquellas personas más vulnerables, ¿no? Y por otro lado, los programas de bienes y servicios por debajo del costo. En este ejemplo podemos citar a la educación pública. Cuando nosotros queremos ingresar a la universidad, a lo mejor uno de nuestros objetivos es pues ir a una escuela pública, pero pensamos que esa escuela pública es gratis, ¿no? Y no es así. La escuela pública está financiada con los impuestos de las personas. Entonces, las personas pagan sus impuestos, el gobierno recauda y el gobierno le devuelve a la sociedad, pero a través de un bien o un servicio.
le devuelve a la sociedad lo que ha recaudado a través de impuestos como ingresos del Estado, pero a través de un bien o servicio. Y uno de esos bienes o servicios es la educación pública. Mientras más alto es el nivel de educación de un país, más el nivel de productividad va a ser mayor. Mientras en la educación de un país se fomente más la creatividad, el nivel de productividad de un país va a ser mayor, ¿no? Eso es muy, muy importante. Bueno, y nuestro último tema de la clase de hoy es pues ya entrar en lo que son los costos económicos, ¿no? Y vamos a hablar un poco, vamos a hacer una pequeña introducción de la diferencia entre los costos económicos versus los costos contables, ¿no? Por ejemplo, ustedes en una licenciatura de negocios llevan una materia que se llama contabilidad de costos, ¿no? O contabilidad administrativa. Entonces, estos costos contables que se registran diariamente producto de la operación de la empresa, estos costos contables no cuantifican el costo de oportunidad. A diferencia, en la parte izquierda ustedes pueden observar pues una gráfica con muchas curvas. Esas curvas representan diferentes tipos de costos económicos. Se ve la gráfica bastante pesada, pues no se asusten, van a ver cómo vamos a ir desmenuzando cada uno de esos conceptos y cómo esas gráficas tienen su lógica, ¿no? Y muy fáciles de entender. Pues a la izquierda tenemos la representación de los que son los costos económicos. Cada una de esas curvas, de esos costos económicos, llevan inmersa el costo de oportunidad. ¿Y qué es el costo de oportunidad? Podemos definir al costo de oportunidad como la mejor alternativa, como la mejor alternativa que se deja de percibir. Nosotros podemos dedicarnos a ciertas actividades, Entonces, y podemos tomar ciertas decisiones de inversión también. También podemos tomar ciertas decisiones de inversión. Si tomamos una alternativa de inversión dejando de lado otra, entonces el costo de oportunidad equivale a esa alternativa que dejamos de tomar, ¿verdad? Eso es fundamental, eso es básicamente lo que es el costo de oportunidad, es la mejor alternativa que dejamos de percibir. En el análisis de los costos de producción económicos encontramos dos conceptos importantes. Esos conceptos importantes, ¿qué son? En primer lugar tenemos el costo medio y en segundo lugar vamos a entrar al estudio del análisis del costo marginal. Ahora, voy a borrar un rato la pizarra. Vamos a borrar. Entonces, ¿qué ocurre? La utilidad económica, ustedes tienen ahí, la utilidad económica es igual al ingreso total menos el costo total. Esa es una ecuación que tienen. La utilidad económica es igual al ingreso total menos el costo total. Bien, en el ingreso total es igual al precio multiplicado por la cantidad. Y el costo total es igual al costo fijo más el costo variable. Por lo tanto, yo puedo decir que la utilidad económica es igual al ingreso total menos puedo decir que la utilidad económica es igual al precio por la cantidad menos el costo fijo
más el costo variable, y finalmente la utilidad económica de la empresa va a ser igual al precio multiplicado por la cantidad menos el costo fijo y menos el costo variable. Y en esta relación que está al final, que ustedes la tienen también en su pantalla, queda demostrado lo que yo les dije, ¿no? Queda demostrado la diferencia existente entre los ingresos menos los costos y la relación que existe para poder obtener, para que el empresario pueda maximizar sus utilidades de los ingresos empresariales menos los costos económicos. Eso es básicamente. Nosotros cuando entremos al estudio en la siguiente sesión sobre los costos de producción, vamos a ver costos como el costo marginal, que es el complemento de un concepto que ya estudiamos, que es el ingreso marginal. Vamos a ver costos como el costo medio. El costo medio es aquel que nos va a permitir determinar, ¿no? Que nos va a permitir determinar cuándo en una empresa se desarrollan economías de escala, cuándo existen deseconomías de escala, o existe escala mínima eficiente, o finalmente rendimientos constantes de escala, ¿verdad? Que ese costo medio está compuesto por un costo fijo medio y un costo variable medio, ¿no? Que ese costo variable va a depender del nivel de producción de la empresa. Que el costo fijo, que lo tenemos acá, no depende del nivel de producción de la empresa. Todo eso vamos a analizar, ¿no? Pero lo principal en esta parte final de nuestra sesión, quiero que quede claro el concepto de costo de oportunidad. Recuerden, el costo de oportunidad es la mejor alternativa que se deja de percibir, tomando en cuenta las decisiones, ¿no? Tomando en cuenta las decisiones, ya sea de inversión, incluso también de financiamiento, ¿no? De esos dos tipos, ¿no? Como conclusión, para realizar el análisis de largo plazo, utilizamos el modelo de las curvas isocuantas e isocostos. El nivel de producción óptimo se da cuando la tasa de marginal sustitución técnica es igual a la pendiente de la recta isocosto. Acuérdense, la mala distribución del ingreso y la riqueza provoca mucha desigualdad social. Los gobiernos poseen políticas de redistribución para poder hacer frente a esta concentración, ¿no? Esta concentración del ingreso. Y estas políticas de redistribución se dan a través del impuesto a la renta, a través de los programas de sostenimiento y de la provisión de bienes y servicios, ¿no? Pues bien, ha sido pues bastante placentero compartir esta sesión. Como siempre, les reitero que lean los capítulos del libro que estamos siguiendo, que es el libro de microeconomía de Parkin, y realicen sus actividades. No dejen para que el material se les vaya acumulando y vayan leyendo para que sus exámenes que vayan rindiendo, pues sean exitosos, ¿no? Pues muchas gracias.